en los peores términos, ni el de los jubilados, ni el peor de los ajustes. No hay ninguna justificación posible. Eso se condena con independencia de cualquier contexto en la que haya ocurrido. Ayer, lamentablemente, ocurrió esta discusión como consecuencia de los dichos del diputado Moró en el Congreso de la Nación, dentro del recinto de la Cámara, cuando Leopoldo Moró dijo esto. Por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional, que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra. Eso también es violencia. El periodismo de guerra es una manifestación que también altera el proceso democrático. Bueno, yo dije temprano que me llamaba la atención esta definición, porque proviene no de un dirigente político inexperimentado, de un jovencito de la facultad, sino de un dirigente político de magnitud, como es Leopoldo Moró, que ha tenido, entre otras cosas, el mérito de haber trabajado años con el doctor Alfonsín, ¿no es cierto? Y yo siempre recuerdo, y él lo sabe, un monumental discurso que Moró dio cuando murió el doctor Alfonsín, y él sabe perfectamente el respeto que yo tengo por esa clase de posturas en favor de la democracia. Por eso lo de ayer de Moró a mí me llamó tanto la atención, y en primer lugar me ha despertado, con independencia de la indignación que me produjo, una gran curiosidad, ¿no es cierto? Una gran curiosidad. ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona con semejantes antecedentes democráticos para que diga en el Parlamento de la Nación semejante barbaridad que justifica la violencia? Así que voy a tratar de resolver mi curiosidad conversando justamente con Leopoldo Moró. Auspicia este bloque TN Group, distribuidor oficial de la marca Ricoh. TN Group, líder en innovación y tecnología. Diputado Moró, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, tanto tiempo. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Mire, yo trabajo en el mismo grupo que trabaja el señor Bazán. ¿Me puede hacer algún pronóstico sobre mi futuro? No, a ver, la verdad que es muy interesante que tengamos esta comunicación después de tantísimos años y además en este medio. En primer lugar, porque le quiero decir que de paso voy a aprovechar, había cuenta de la importancia que tiene su programa, en contestar preguntas que me están llegando en infinito de jubilados que me preguntan, y no me voy a desviar del tema, todo lo contrario, que me preguntan qué hacer cuando tienen edad para jubilarse. Yo les digo que se jubilen, porque con la ley que se acaba de aprobar, en vez de jubilarse con el 62-65% de sus ingresos, van a jubilarse una vez que se promulgue con el 40%. Vea, Leopoldo, yo estoy convocándolo para discutir sobre la violencia, no sobre los jubilados. Bueno, pero no, si usted va a los jubilados, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Está bien, pero es interesante aprovechar estos medios porque la gente está muy angustiada. La respuesta la da el propio Bazán cuando dice en su intervención, en la que escuché recién, dice: hay un hecho nuevo que yo nunca había vivido, y él tiene una extensa trayectoria periodística. Él dice: el hecho nuevo es la cacería a periodistas. Y efectivamente es un hecho nuevo que yo tengo la sensación de que emerge por el, digamos, el aliento que grupos periodísticos, sobre todo de una gran envergadura, dieron en estos últimos años a las confrontaciones, a la grieta, a buscar en la calle resolver problemas que había que resolver en otro ámbito, y que probablemente se apoyaron en que esos grupos querían imponer su punto de vista en algunas materias, como por ejemplo la ley de medios, o desestabilizar gobiernos, y eso me parece que provocó poner a los periodistas en un lugar en el que no debían. Digo esto porque usted trabaja en un medio que hace un tiempo atrás, bastante, pero hace un tiempo atrás, por ejemplo, publicó que había que escrachar a los hijos de un camarista. Alentó a que los compañeritos del colegio escracharan... ¿De qué me está hablando? De la nata. Que escrachó, que dijo que había que escrachar a los hijos de Freire,
en el colegio. Un grupo periodístico que publicó el teléfono de la hija de Alejandra Gil Carbó, que al minuto tuvo como 300 llamadas de amenazas. Un medio que se definió como periodismo de guerra y por lo tanto transformó a los trabajadores de su medio en corresponsales de guerra. Por eso dice bien Bazán que está frente a un hecho nuevo. Usted está deformando los hechos reales, son porque hechos el señor objetivos. Julio Blanc, que es, como usted bien sabe, es uno de los periodistas más importantes de la Argentina, lo que hizo fue describir una situación, sí, claro, no definir que este grupo o esta compañía o este diario o esta él dijo radio textualmente, estaban en Julio, guerra, sino que más bien hemos sido víctimas de una guerra. Bueno, a ver, él dijo textualmente, hemos hecho periodismo de guerra. Yo tengo aquí a mi vista el tratamiento que ese medio le dio al tema Kicillof en su momento, cuando fue escrachado, y el mismo tratamiento que le dio a Lustó. Dice el título del tema Kicillof. Kicillof tuvo que refugiarse en Buquebús, en un incidente que se produjo cuando iba con su familia. Personalmente, en este programa han sido condenados todos y cada uno de los escraches que han yo le recibido, estoy hasta hablando del inclusive diario Clarín. el detenido señor Zanini. ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver Bazán con todo eso, Leopoldo? Lo que tiene que ver, Leopoldo, ¿qué tiene lo que ver? tiene que ver es que un grupo que tiene más de 200 y pico de licencias de radio y televisión tiene una responsabilidad social que excede la mía, que excede la de muchísima gente en Argentina, y que por lo tanto no debió haber alentado un clima de esta naturaleza. Pero mucho más responsabilidad social, Leopoldo. Willy Cohen, buen día. Mucho más responsabilidad social tiene el Poder Ejecutivo. Por supuesto, el Poder Ejecutivo tiene una enorme responsabilidad Pero social. si desde que llegó al gobierno Néstor y Cristina lo único que hicieron fue gritar los goles en la tribuna contraria y alentar permanentemente la confrontación, Leopoldo, por favor. Probable, pero yo estoy hablando del otro polo de la confrontación. Bueno, vamos a ir específicamente al caso del señor Bazán. Pero vamos de aparte. ¿A usted le parece que lo del señor Bazán es una reacción natural a este estado de cosas? Que vaya un grupo de forajidos a muchos y le pegue por la espalda y poco menos que lo maten, digamos. Hay que condenar a los inadaptados que llevaron adelante esto. Y no hay que hacerlo solamente en el caso de Bazán, porque usted, Marcelo, tiene razón, fue un caso gravísimo. Ahora, digo, no hay periodistas de primera y de segunda. En ese mismo día, un fotógrafo de Página 12 recibió 10 balazos de goma en el pecho, en lugares sensibles, está la foto. 2 fotógrafos de perfil fueron gravemente... Yo subrayé que el caso de Bazán fue el más visible. Por eso digo es el más visible. Incluyo a los demás. Y yo creo que tienen que ser todos visibles, sobre todo cuando además son víctimas de la represión estatal, que siempre es más condenable aún que la de los inadaptados y los forajidos. Pero yo no vi reacciones ni de ADEPA. Ayer ADEPA sacó un comunicado apenas yo había terminado de hablar, cosa que me parece bien, los veo muy atentos a la defensa de la libertad de prensa. Ahora no sacó un comunicado por el resto de los trabajadores de prensa, por los 2 fotógrafos de perfil, por el de Página 12, por el del Diario Popular. Entonces yo creo que hay una mirada sesgada que hace muy mal, porque viene acompañada de la idea de que solamente un tipo de periodismo debe ser defendido y otro tipo de periodismo, cuando vive las situaciones que vivió Bazán, que son dramáticas, debe ser ignorado. No digo atacado, pero al menos ignorado. Eso que usted plantea, eso no ocurrió. Yo he escuchado a muchos de mis colegas, incluidos colegas de esta misma compañía, empezando por el doctor Nelson Castro, por ejemplo, que ha condenado Castro, cada uno de los hechos. Este programa ha condenado, yo lamento no tener a mano en este momento los nombres del resto de nuestros colegas, hemos condenado todo tipo de violencia contra la prensa y contra cualquiera. No hace falta que usted me lo diga, porque yo conozco cómo piensa Nelson Castro y además le doy crédito a lo que usted me dice. Yo me estaba refiriendo a ADEPA, que es la entidad que reúne a todos los medios de comunicación más importantes de la Argentina. Digo que no tuvo la misma reacción. Lo que pasa es que no se puede actuar con un ojo tapado. Las cosas no tienen doble vara. Si a Kicillof lo agreden, no es un incidente, es una agresión. Si a Lustó lo agreden, como bien se tituló, es una agresión. Si a Zanini, te guste o no te guste el personaje, lo agreden, es una agresión.
Y todo eso tiene que ver con una grieta que efectivamente alimentó muchísimo, a mi juicio, discúlpeme, el Grupo Clarín, que creo que tuvo actitudes a lo largo de todo este tiempo, llamando incluso a movilizaciones con zócalos, en las que se hacían cacerolazos o donde se decía que había que colgar a la Presidenta de la Nación, que era una yegua puta montonera. Y me parece que todo eso fue alimentando en la Argentina un clima que no exime de responsabilidad a los que agreden, sean forajidos, sean policías, pero que quien tiene mucha responsabilidad social, como ese grupo, debería evitar. Punto. Esa es la discusión, por lo menos de mi punto de vista. No, pero Leopoldo, la discusión es aislar a los violentos, Totalmente. definitivamente. Y si ha habido policías o fuerzas, digamos, regulares que han cometido delitos, naturalmente están las instituciones para llevarlos a la justicia. Absolutamente, y así tiene que ser, y hay que identificarlo. Por eso a mí me gustaría, por ejemplo, no solamente conocer la cara de ese señor que andaba con un obús casero, que creo que hay fotos incluso, tirando en la manifestación, sino que también me gustaría conocer la cara del prefecto que le pegó un tiro por la espalda a Nahuel en Bariloche. Mire, todas estas cosas son obviedades y a mí me parece que yo estoy intentando focalizar este asunto en el caso del señor Bazán, siendo que, permítame decirle a Leopoldo con el mayor de los respetos, que usted se está hundiendo en el fango. Y yo intentaba, por lo menos, de parte de una persona de la magnitud, acá me está mandando, por ejemplo, la condena de ADEPA en este momento a todos los casos que ha habido, tengo acá escrita, así que se la leo en un ratito, a todos los casos de violencia contra los periodistas en su conjunto. Entonces, yo estaba intentando, vuelvo al tema, de que alguien de la democracia, bueno, me imagino que como consecuencia del calor de un debate parlamentario, dijo una barbaridad. Usted está ratificando el punto. Sí, porque estábamos discutiendo sobre la violencia, y yo creo, porque fue una discusión generalizada donde se incluyó el caso Lustó, etcétera. Y efectivamente yo ratifico que hubo muchos factores que han generado en la Argentina violencia. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico para que todos podamos entender su particular razonamiento. Acá está María, se puede saludar al diputado Moró. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? María trabaja acá en Radio Mitre y hace 5 y 3, hace 8 horas de radio por día. O sea que es parte de este grupo. Supóngase que mañana un grupo de forajidos acá en la puerta de la radio, como pasó o casi ocurre varias veces, le cuento que estamos trabajando con las persianas cerradas por las dudas, la agrede a María por la calle a palos, a patadas y la deja herida en un hospital internada. Disparate. Entonces, claro, pero ella trabaja acá. Bueno, pero el disparate, trabaje ahí o no trabaje ahí, es un disparate absoluto, tienen que ir presos los responsables, el Estado tiene que poner mayor. Pero usted ha justificado la violencia, porque María, obviamente, como el señor Bazán, o el señor Villar, por ejemplo, acá está el señor Villar, puede saludar al señor Villar, ¿no es cierto? Que hace chistes, ¿no es cierto? Pero claro, trabaja en el Grupo Clarín y en Radio Mitre, él también podría ser agredido, o el doctor Comilló, a ver, está acá vamos conmigo. Por parte, Marcelo. No hagamos no veo la diferencia entre Julio Bazán y el doctor Comilló. A ver, no hagamos dialéctica infantil sobre esta cuestión. Dialéctica infantil. Yo lo que he dicho con todas las letras, y lo ratifico, es que en la Argentina, y lo dice el propio Bazán, en la Argentina se ha generado, en el caso del periodismo, una situación muy particular. Que efectivamente no, particular. El kirchnerismo ha hecho una situación particular. El periodismo ha hecho así, pero casi siempre, que es informar. No, el periodismo no ha hecho lo que ha hecho. Mire, bueno, si usted, diputado Moró, ha retrocedido en sus concepciones democráticas y supone que el periodismo es un factor de estabilización. A ver, yo tengo la misma edad que Bazán, 71 años. No solamente hago política, he pasado por el periodismo también, en el diario La Opinión y en un montón de medios de comunicación. El periodismo, por supuesto, yo personalmente creo que no es absolutamente independiente, que no es aséptico y que tiene que tener compromiso con valores, principios, etc. El problema es cuando el periodismo tiene compromisos, no el periodismo, las empresas periodísticas tienen compromiso con negocios. Me parece acá que no tenemos ningún compromiso con ningún negocio. Mire, vamos a ver el tema de los compromisos. Usted puede saludar ahora, y yo lo voy a saludar al señor Julio Bazán. Hola, Julio, buen día. Oh, Marcelo, buen día. Te estamos saludando con el diputado Moró, que está en línea. Ah, bueno, hola, ¿qué me parece tal? muy bien. Buen día, Moró. ¿Qué dice usted? Explíquele al diputado, al señor Bazán, que está aún internado,
la naturaleza de la relevante y profunda de la violencia que él poco menos que merece como consecuencia de trabajar en esta compañía? Bueno, en primer lugar voy a reiterar lo que dije en la Cámara de Diputados. Fue víctima de un grupo de inadaptados, espero que los identifiquen, ya que la ministra de Seguridad tiene mucha velocidad en identificar determinadas personas. Espero que tengan la misma eficacia para identificar a quienes lo agredieron a Bazán. Lo que yo estaba diciendo, Bazán, tomando también incluso una frase suya en un reportaje anterior con Longobardi, usted decía que el periodismo, por primera vez usted veía que el periodismo era actor o elemento de persecución, de cacería, me parece que dijo. Y yo ratifico eso, yo creo que es un elemento nuevo y que en muchos casos tiene que ver con el aliento que le dieron a las situaciones de violencia callejera, entre otros, no solamente los inadaptados que terminan siendo anónimos, sino algunas empresas periodísticas que pusieron en el centro de la cuestión el escrache, el aliento al insulto, la definición de que hay quienes son escrachados buenos y escrachados malos, al periodismo como eje de una situación de la que debería quedar al margen. Esa es, en líneas generales, la situación que yo he planteado en la Cámara. Pero perdón un minuto, Leopoldo, otra vez Willy Cohen, pero las movilizaciones no fueron violentas, no hubo escraches, pudo haber gente que se... A las movilizaciones del 2012 y del 2013 contra el gobierno de Cristina, digamos, ahí no hubo ataques a nadie, no hubo, digamos... Perdón, Willy, usted podría opinar, por ejemplo, puede haber habido algún caso, antes de escucharlo pero acá, no fueron alentadas por el periodismo. Antes de escucharlo, Julio, que es la persona importante acá. ¿Usted no recuerda, por ejemplo, en los momentos en que en Plaza de Mayo o en tribunales el gobierno de la señora Kirchner ponía unas pancartas para que la gente escupa la cara de la señora Ruiz Guiñazú? A ver, vamos por partes. ¿Qué opina del escupitajo a la cara de la señora Ruiz Guiñazú, promovido por la señora Kirchner, ocurrido en la Plaza de Mayo y en tribunales? ¿Qué opina de los escupitajos en la cara del doctor Nelson Castro, por ejemplo? Yo le voy a dar la opinión, si me dejan hablar. Por supuesto, claro. En primer lugar, esto que dice Willy no es del todo así. Ustedes recordarán, y Bazán seguramente más que nadie, porque es colega suyo y cumple la misma función, movilero de televisión, el trompazo fenomenal, traicionero, etcétera. Eso no fue alentado, Leopoldo, eso no fue alentado, eso no fue alentado por los zócalos de la televisión. El trompazo fenomenal que lo derribó en el piso, que lo tuvo conmocionado a Dip, un colega pero todos nos solidarizamos y todos rechazamos eso, Leopoldo. Como yo me solidarizo con... pero no dijimos que se lo tenía merecido porque Cristina había mandado escupir periodistas. Tenía merecido. Yo analizo un hecho político y sociológico. Y respecto al escupitajo que creo que fue de Longobardi, el que hacía referencia, no fue el gobierno, fue una organización... Y yo estoy totalmente en contra de esa metodología. Muy bien. A mí lo que me interesa es la discusión política, no poner una foto de alguien y escupirla. Julio, ¿estás escuchando? Sí, estoy escuchando atentamente. Bueno, me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, concretamente, lo que yo opino es que en este momento tan complicado que estamos viviendo, el diputado Moro perdió una excelente oportunidad de echarle agua al fuego de la violencia que se encendió el jueves pasado y el lunes, y en cambio le echó nafta. A la violencia hay que condenarla sin ambajes, sin peros. Lo que él hizo, aplaudido en el transcurso de su discurso por la bancada, por los diputados justicialistas que avalaban y acompañaban y reforzaban su mensaje, lo que él hizo es decir que a mí casi me matan, intentaron matarme según uno de los responsables, ¿no? A confesión de parte de pruebas, queríamos matarlo, yo soy el que le abrió la cabeza de una piedra. En vez de bajar un mensaje de paz, de conciliación, lo que hizo fue una incitación a la violencia, porque si dice que a mí, yo fui víctima de mi medio, y lo aplauden ahí los diputados, ¿qué van a pensar los fanáticos
¿Qué conclusión van a sacar? Se le puede pegar impunemente a los periodistas de TN porque la culpa es de TN, es víctima de TN. Y cómo, por carácter transitivo, los simpatizantes del PRO van a pensar, Moró, mirá que interesante el razonamiento de Moró, vamos a pegarle otra trompada al que ya le pegamos una trompada a traición, y si nos cuestiona vamos a decir, sí, pero es por lo que dijo C5N, la culpa la tuvo C5N, no el que le pegó la trompada. Y mezcla eso condenando a los inadaptados, pero condena a los inadaptados, Moró, pero al mismo tiempo abre la puerta a la violencia. En este momento, Moró, hay que cerrarle la puerta a la violencia. Los mensajes que bajan ustedes, ese tipo de mensajes, son los que fanatizaron a la... Hola. Sí. Hola. Sí. Ahí escuchamos. No escuchaba, se cortó, no sé qué pasó. Se cortó lo de Julio. Bueno, Julio estaba diciendo algo muy sensato, pero creo que estaba. lamentablemente se cortó. A ver, y coincidía con lo que yo planteaba, que la violencia debe ser condenada con independencia de cualquier contexto. Y a mí personalmente, y me imagino que a mucha gente le llama la atención, que alguien pueda buscarle a la violencia una justificación, cualquiera sea. No, yo creo que fue todo lo contrario. Más que una justificación, fue el intento de que de una vez por todas empecemos un debate en torno a precisamente cómo desarmamos en la Argentina la violencia. Bueno, podríamos debatir justamente de acuerdo a sus criterios a quién merece la violencia, por ejemplo. Un segundito. Y cada uno de nosotros haga un aporte en ese sentido. Y yo creo que el mejor aporte es pedir a todos, incluyéndonos a nosotros que tenemos responsabilidades sociales, pero también a los grandes medios de comunicación, que efectivamente reflexionemos acerca de toda esta cuestión. Fíjense en ustedes lo de la última semana. Usted en algún momento, Marcelo, creo que fue en la apertura de la nota, describía y decía, bueno, tuvimos una semana muy complicada, que empezó, dijo, el lunes, o el jueves pasado. Sí. El jueves pasado, etcétera, etcétera. Y hizo una serie de descripciones acerca de hechos de violencia, pero omitió, a mi juicio, lo más importante, que es que esa violencia se desató precisamente el día jueves, por la violencia institucional que significa llevar 1.500 gendarmes a rodear el Congreso. No es el motivo, a ver, no estamos debatiendo este punto. En ese caso, usted me insiste con el tema, yo le diría que había un conjunto de forajidos que estaba intentando entrar al Parlamento de la Nación a interrumpir una sesión, ¿no es cierto? Es cierto, eso se puede hacer desde el relato de un medio de comunicación. Es como que yo le diga, mire, no sé. Y además, en ese momento se produjeron, entre otras cosas, ¿hola? Sí, lo escuchamos. 7 diputados nacionales ingresados en la enfermería del Congreso. Del 83 hasta acá, usted coincide conmigo, salvo que yo me haya olvidado de algo, nunca ocurrió que 7 diputados nacionales, uno de ellos desmayado, fueran atendidos en la enfermería del Congreso, como consecuencia de la acción de estos 1.500 Tiene usted razón, vamos a volver al caso de perdón. Julio se cortó la comunicación al momento que estabas en el medio de lo más relevante que estabas diciendo. Esto es que el diputado Moró se perdió una oportunidad y vos creés que a partir de ahora, ¿qué estaba pasando? Claro, cuando él hace esa incitación de la violencia y lo aplaude la gente de su bancada amplificando su discurso que habilita a que le peguen a todos los periodistas de TN, total son víctimas de TN, abre una puerta a la violencia cuando hay que cerrar la puerta a la violencia. El jueves y el lunes se vivieron situaciones extremas de violencia y yo lo estaba escuchando al diputado Moró y en la última del lunes, mientras afuera los violentos apedreaban a la policía, la lapidaban, adentro los diputados decían suspendan la sesión. ¿Por qué? Porque afuera la policía está reprimiendo salvajemente a un indefenso grupo de jubilados. No eran jubilados, eran energúmenos. Yo les quiero recordar al diputado Moró y a toda la audiencia que en tiempos de Menem, cuando también se la agarraron con los jubilados y provocaron la reacción solidaria en defensa de los jubilados de toda la sociedad, los que iban a protestar eran los jubilados y los que movían las vallas era Norma Pla, era Carlos Simiscos, y Norma Pla le sacaba la gorra a una policía. Eran los jubilados, pero en este caso eran los jubilados en defensa propia, pero en este caso eran 50, 100 energúmenos con un plan
violento de instalar la violencia en nombre de los jubilados. No había ningún jubilado, no les interesaban a ellos los jubilados, les interesaba la violencia. Y adentro le hacían el juego estos diputados que mentían diciendo están reprimiendo a los pobres jubilados indefensos. No, estaban defendiéndose de violentos que tiraban con piedras, con armas que arrojaban explosivos. Hay que decir las cosas, pero hay que tener mucha prudencia, porque... ¿Usted me permite pasar un minuto? Sí, cómo no, por favor. Lo escucho. A ver, yo lo que creo es que no hay que tener, le decía recién a sus colegas, una mirada con un ojo cerrado. Usted hace una descripción que se corresponde a un determinado momento, y esto no es un cine continuado donde la película empieza cuando uno entra. Yo no sé si usted cubrió, la verdad francamente no lo sé, los episodios del día jueves, es decir, cuando esto se inicia, cuando aparecen los 1.500 gendarmes sorpresivamente creando una especie de perímetro de estado de sitio alrededor del Parlamento argentino. Yo sí estaba en ese momento, y estábamos un grupo importante de diputados en la... importante por el número, no por la calidad nuestra, y yo vi cómo la gendarmería, estoy hablando del primer día, iniciaba una acción represiva absolutamente innecesaria, porque no había pasado nada, la gente estaba detrás de las vallas, gritaba. Perdón, diputado Moró, permítame que lo interrumpa un segundito. Estamos hablando del ataques a la prensa. No, pero Bazán... Entonces acá, permítame un segundito. Acá tengo el comunicado, para empezar a poner las cosas en su lugar. Acá tengo el comunicado completo de ADEPA, publicado en su momento, con cada uno de los nombres de los periodistas agredidos de todos los medios de comunicación de la Argentina, incluyendo, por supuesto, el de Julio Bazán. El comunicado de ADEPA incluye a la gente de C5N, de Clarín, de Canal 9, de Perfil, de un fotógrafo freelance, y del resto de los medios. Están todos. ¿Quiere que se lo lea completo? Me puede llevar media hora, pero se lo puedo leer para que usted corrija lo que dijo al principio, que ADEPA no había condenado, como corresponde, la violencia contra los periodistas. En momento no lo conocía. Bueno, ahora ya lo conoce. Se ve que la repercusión que tuvo el último de hace unas horas. Además, Leopoldo, la gendarmería defendió al Parlamento, estaba organizado. Este comunicado es de fecha 15, este comunicado es de fecha 15 de diciembre. Justamente. De diciembre, y hoy es 22. Leopoldo, menos mal que la gendarmería estuvo el jueves. Si se vio el lunes cómo estaba todo organizado para como estado de sitio, al revés, funcionaron las instituciones. A ver, Willy, me da la oportunidad de contestarle desde el lugar de los hechos. Si todo el mundo lo vio por televisión, Leopoldo. Todo el mundo vio el día jueves. Y el jueves también. A ver, Willy, me deja terminar, porque si no, no hay forma. Primero tiene razón, lo vio todo el mundo. La televisión belga dijo que la gendarmería del gobierno estaba disolviendo el Parlamento. Así que el mundo vio todo. Bueno, la televisión argentina dijo que un grupo político quiere voltear al gobierno. En segundo lugar, estamos hablando de los hechos del jueves. Yo les quiero recordar lo siguiente. Esta ley fue, ustedes saben, gestionada previamente por el Senado, ¿verdad? ¿O no? Sí, por supuesto. Bueno, el día que sesionó el Senado, se hizo en el mismo momento un acto donde participaron 150.000 personas aproximadamente, que tal vez lo cubrió Bazán o no, con un escenario en la vereda del Congreso. El acto lo convocó la Corriente Federal de Trabajadores de Sergio Palazzo, un radical alfonsinista militante, las 12, etcétera, etcétera. No pasó nada, ni un episodio de violencia. El Senado estuvo rodeado por 150.000 personas y no pasó nada. El problema fue que la ministra Patricia Bullrich se le ocurrió la peregrina idea de que cuando se iba a debatir en diputados había que mandar 1.500 gendarmes. Y generó una situación de violencia extraordinaria porque la gendarmería es una fuerza militarizada que no puede estar en la calle de esta manera. Imagínese usted, yo cuando vi, los que lo vieron por televisión, cuando vieron la forma de actuar de la gendarmería, por alguna razón fue desalojada después por el propio gobierno, todos nos dimos cuenta de lo que había pasado en el sur, con estos dos chicos, porque era diputado, yo lamento tener que interrumpirlo, pero estamos yéndonos de tema. No es la violencia el tema. ¿Cómo nos estamos yendo? El tema es la violencia contra el señor Bazán y contra los periodistas de la República Argentina ocurrida en las últimas horas. Si vamos a discutir lo que pasa en el sur, podemos ir a discutir lo que pasa en la historia argentina. Sí, Julio. Sí, Julio. Mira, la sociedad necesita sentirse amparada por sus instituciones, por los funcionarios, por los diputados y senadores que elige el pueblo. Y yo no me siento protegido
por estas expresiones irresponsables de Moró, que incitan a la violencia, que incitan a pegar a los periodistas que sean de TN. Es una actitud completamente irresponsable, es una actitud miserable. Yo no sé cómo él, que es una persona inteligente, no se da cuenta de la barbaridad que dijo, de echarle, insisto, en este concepto, nafta al fuego de la violencia, en vez de ponerle agua. La violencia se tiene que condenar sin peros, sin justificaciones, y es lo que no hizo Moró. Moró hizo una incitación a la violencia. Yo digo que es una actitud irresponsable y se lo digo en la cara. Yo, el que fui la víctima, que a mí me intentaron matar esa gente por confesión de los protagonistas. Yo creo que ahí tiene que terminar este debate, que cada uno asuma sus responsabilidades y piense si lo que hizo y lo que dijo está bien. Yo voy a seguir trabajando, no le tengo miedo a los violentos, no voy a permitir que los violentos me saquen de la calle, pero esa violencia está alimentada por mensajes como los que bajó Moró irresponsablemente. Diputado Moró, por último, ¿usted no cree que usted está incitando a la violencia? No, para nada, al contrario, estoy tratando de desentrañar el origen de todos estos episodios de violencia y tratando de ver cómo cada uno asume esa responsabilidad. Imagínese, también yo podría decir que usted, 7 colegas diputado Moró, usted no está interpretando, usted está justificando la violencia, que es muy distinto. Interpretación, yo creo que no, francamente. Como lo de Florencia Saintud con el contexto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo de Charlie? ¿Se acuerda lo de Charlie Hebdo? Usted está en la misma, Leopoldo. Es más, dijo la misma palabra, el contexto. El contexto. Yo me defiendo con mi trayectoria política. Digo, a todos nos llama la atención, Leopoldo, justamente, porque la conocemos. Yo siempre he sido alguien que ha hablado con claridad sobre estos temas. Sí, pero nunca en la violencia, Leopoldo, nunca. Me gusta ir a las causas y no a los nunca lo vimos del lado de los violentos, siempre lo vimos del lado de los democráticos. De los violentos, de ningún violento. ¿Cómo no? De ningún violento. Los violentos de ayer y de hoy, Leopoldo. No, sí, los violentos de ayer y de hoy. Sí, los violentos de ayer y de hoy. Nunca me habrán visto protagonizar un episodio de violencia, ni me verán al lado de los violentos. Precisamente dije lo que dije porque creo que hay que hacer un debate profundo en la sociedad argentina sobre las responsabilidades en torno a la violencia. Bueno, vamos a dejar esto acá. Yo voy a proponer entonces, siguiendo su idea, diputado Moró, un debate sobre si la violencia es justificable, que me parece que es lo que usted está planteando. No, yo no creo que sea ese el debate. Le sugeriría que revise su punto de vista, si es tan amable. Yo creo que la violencia es evitable cuando los actores sociales que tienen gran influencia en los medios de comunicación también contribuyen a que no haya violencia. Un abrazo muy, muy grande a nuestro querido amigo el señor Julio Bazán. ¿Estás en tu casa, Julio, o estás internado todavía? Sí, ya volví, ya salí de la internación. Pero voy a tener para 10 o 15 días hasta que se me curen las heridas para poder volver a trabajar. Y un agradecimiento al diputado Moró por haberse prestado a esta discusión. Gracias, y diputado. Yo un agradecimiento a ustedes por comunicarme con Bazán, a quien le envío un gran abrazo como víctima de la violencia de inadaptados. Hasta pronto ambos, gracias. Chao. Buen día. Auspició este bloque TN Group, impulsor y creador de Smart City TN.